hacer algunas reflexiones con ustedes acerca del tema educativo, porque me parece que ahí está verdaderamente el corazón del país que se viene. El país está debatiendo si está bien o está mal el 4,5% del PBI en educación. Y algunos nos dicen que se llega al PBI, al 4,5% del PBI, no solamente con ANEP más UDELAR, sino que se meten en otras cosas que no tienen mucho que ver. Yo creo que esa discusión no tiene ningún sentido. Francamente no creo que los países tengan que decir queremos llegar al 4,5% del PBI en educación, porque no sabemos cuánto va a ser el PBI y porque al final nadie controla nada. Y lo que no importa no es cuánto gastamos en la educación, sino qué educación damos. Y tenemos que gastar todo lo que sea necesario para sacar al país de este problema educativo enorme que tiene. El ministro Astori nos decía el otro día que desde que él asumió, en términos reales, había aumentado el 70% de la inversión que hace el país en educación. Y nosotros les decíamos, ¿y la gente lo siente? ¿Alguien cree en el Uruguay que la educación pública está mejor hoy que cuando asumió el ministro Astori? No es un problema de gasto, es un problema de gestión y de tener claro cuál es el camino, a dónde tenemos que ir. Los jóvenes de educación media en el Uruguay, de educación media pública en el Uruguay, tienen un índice de deserción fenomenal. Muy pocos, la minoría, termina todo el ciclo. Y eso es por muchos motivos. Uno de ellos es que sienten que educándose un poco más, es que sienten que terminando sexto de liceo, terminando la UTU completa, no van a tener trabajo. Porque nuestra educación, muchísimas veces, en la mayoría de los casos, hay una excepción, y la voy a decir al final, en la mayoría de los casos no educa para que la gente pueda trabajar. Y entonces los jóvenes sienten que hacen un esfuerzo enorme, pero que cuando terminan el ciclo, las posibilidades de trabajar son escasas. Cuando hablamos de pertinencia de la educación, cuando hablamos de para qué sirve la educación, decimos que la educación tiene que servir para que la gente pueda vivir un poco mejor y para que esa educación le dé armas que si no estudian no tengan. Es claro que ese es el camino. Los jóvenes que entran en educación media en el Uruguay tienen el 35% menos de horas de clases que los que están en educación privada. La educación pública tiene el 35% menos de horas de clase que la educación privada. Y eso es porque no hay profesores, porque los profesores no asisten o porque algo ocurre. Eso es otro incentivo extraordinario para dejar la educación. No puede ser, si lo miramos del otro lado, que los jóvenes que tienen la suerte de tener padres que le pueden pagar una educación privada tengan el 50% más de horas que los que no la tienen. Porque la diferencia se va a ver y se va a ver claramente. Hay países que han tenido un cambio fenomenal en educación. En los últimos años del gobierno de Valle me confió a mí el Ministerio de Educación y Cultura. Fue en esa época, no encargada por mí, encargada por la ANEP, que se hizo una primera evaluación internacional del nivel que tenía Uruguay de educación. Uruguay, en América Latina, en el promedio de educación privada y pública, seguía siendo en la punta, no por mucho, pero cada vez más lejos de los países de punta en Europa. Y el país número uno era un país que cuando cayó la Unión Soviética nadie daba nada por él. Hoy es número uno en educación, número uno en medio ambiente, número uno en tecnología, y estamos hablando de Finlandia. ¿No tendremos que ver qué hacen los exitosos para ver cómo lo adaptamos al Uruguay? ¿No tendremos que recorrer ese camino y ver y copiar a los que hacen las cosas bien? ¿O seguiremos pensando que somos el ombligo del mundo y que la misma educación que dábamos hace 50 años tiene que seguir siendo la mejor? Ese no es el camino, eso es claro. El mundo cambia violentamente. Seguramente
Hay algunos jóvenes que alguna cosa está vigente, pero yo les aseguro que de las cosas que yo aprendí en el liceo, el 80% ya está absolutamente superada. La educación es darnos posibilidades de aprender a aprender, de adaptarnos a un mundo que cambia enormemente. La información del último año en el mundo es mucho mayor que seguramente la de los últimos 30 años. Esto cambia a una velocidad extraordinaria y nos tienen que dar herramientas para ir adaptándonos a ese cambio. Y definitivamente, sin renunciar al humanismo, tenemos que dar a las ciencias básicas el papel que corresponde. Los países que avanzan por ese lado. Finalmente, para decir algunas cosas buenas de nuestra educación. Hay unas cuantas, yo voy a nominar una que me parece importante. Los bachilleratos tecnológicos en UTU. En ese examen que se hizo, o en esa evaluación que se hizo de cómo es la educación en Uruguay, el bachillerato tecnológico de UTU fue el que tuvo mejor nivel en toda la educación media. La Cenicienta de nuestra época es hoy lo más avanzado. ¿Por qué? Porque le dan herramientas a los jóvenes para después trabajar. Y los jóvenes sienten que les sirve y por lo tanto estudian, dan examen de ingreso, no faltan nunca, el índice de deserción es mucho más bajo. Eso cuesta, pero ahí vale la pena gastar el dinero.